preocupaciones porque es un momento bastante complejo. Nosotros en el comité ejecutivo tenemos personas pues ya muy enfermas del COVID. También en las distintas regiones hemos tenido mucho trabajo precisamente por la asistencia a las movilizaciones, y también decirles que hemos cambiado mucho nuestras estrategias, tanto en el comité de paro como en el comité ejecutivo. Hemos estado reunidos en forma permanente en el comité ejecutivo desde el domingo en horas desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, precisamente analizando y evaluando el 1 de mayo. Como dijimos que el paro era 28 de abril y sabíamos que se extendía como el 21N, la estrategia que adoptamos fue de acompañar a todos y a todas en las distintas movilizaciones, de hacer parte de los comités, de que convocáramos ampliamente a las y los trabajadores a unirse a esta disponibilidad y inmediatamente pues continuar acompañando el paro. Llamamos también a que el paro se haga mañana 5 de mayo y el 19 también. Pero ¿por qué llamamos antes? Porque sabíamos que la reforma iba a tener alguna decisión de no discutirse en el Congreso, no sabíamos qué pasaba, y ya ustedes saben más o menos los desenlaces que hay políticos, más no reales, porque ya sabemos con quién contamos y qué gobierno tiene. El Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores viene analizando varios asuntos importantes. Uno, nosotros no, para la Central Unitaria de Trabajadores y para todos y todas, no basta que solamente se caiga la reforma. Nosotros venimos pidiendo al gobierno un pliego de emergencia que tiene varios puntos importantes. El punto de la renta básica, el punto de las pequeñas y medianas empresas, el de salud como punto primordial. Y no hemos logrado que este gobierno reciba al Comité Nacional de Paro, ni al Comando Nacional Unitario, ni a las centrales, ni tampoco está abierta la negociación, tanto la negociación estatal como las otras negociaciones que han emprendido hoy las diferentes organizaciones sindicales. Si acaso hay una noticia buena en medio de todas, el resto es muy complicado, no es fácil pues llegar a acuerdos en ese sentido. Por ello hemos decidido pues desde ya, uno, que en el Comité Nacional de Paro y en todas las regiones, las y los compañeros se articulen a cada una de las organizaciones acorde a las condiciones de la región. Dos, que todas las organizaciones que nos están acompañando, todos y todas, podamos tener una lista de personas que estén allí acompañando la movilización, que podamos articularlas también con el Comité Nacional, con el Comité Regional de Paro y el Nacional, para poder tener como representación y pertinencia a ello. Igualmente, creemos que hay que aumentar la participación de la juventud y hombres y mujeres, perdón, jóvenes, hombres y mujeres de los distintos movimientos sociales que aún no se han vinculado, y que esa es una de las tareas que hay que hacer, vincularlos, llamarlos a que nos acompañen y contarles pues todas las condiciones que hay. Hoy en la coyuntura hay un punto fundamental en el que nos pusimos de acuerdo esta mañana con la bancada de la Esperanza y la semana pasada con toda la bancada alternativa, y es parar la guerra policiva ya, el crimen organizado ya, y para ello pues vamos a hacer varias acciones. Lo primero que estamos pidiendo es que las ayudas
a nivel internacional lleguen y las cartas de pronunciamiento lleguen a través de las distintas embajadas que hay en el país para ordenar esta detención de la violencia en todo el país. 2, pues ya más de 23 personas asesinadas. Hay otros que nos reportan que no son 23, 22, sino 30. Es un saldo bastante alto para el país. Igualmente, las heridas que tienen los jóvenes, muchos han perdido sus ojos. Las heridas son bastante graves también en algunos y otros prácticamente detenidos y están bastante maltratados y aporreados por la misma policía. Todo eso lo estamos denunciando abiertamente. Tenemos los organismos de derechos humanos por todo el país recogiendo estas condiciones. En el día de ayer hubo muchos problemas con los camioneros, los aporrearon también, muchos los obligaron a que se movieran en los sitios donde estaban y, en fin, hay mucha represión hacia la protesta en general y es lo que no queremos, digamos, que se aumente más en el país. Reivindicamos luego la protesta pacífica, reconociendo que la protesta pacífica es la manifestación que las personas puedan tener en sus regiones sin hacer daños a los bienes públicos y privados, y también para que la manifestación sea visibilizada a través de las marchas, de las pancartas. Hay gente que hace hogueras, hay otros que han quemado llanta, en fin, hasta todo eso lo hemos considerado pacífico y que acorde también a como lo podamos ver en las regiones. Lo que sí hay que conectar desde ya son las organizaciones de derechos humanos que estén al frente, la Procuraduría, ya también le dijimos que estuviera al frente de cada situación, y también la preservación, verdad, de la marcha y el vigor de la juventud, lo hemos destacado ampliamente. Y sabemos que el mundo sindical tiene que pertenecer a cada una de esas marchas, a cada una de esas movilizaciones, participar en todas las acciones y hemos levantado la consigna de el paro se mantiene. Desde el Comité Nacional de Paro vamos entonces a coordinar para mañana todas las acciones. Ya hay bastantes acciones coordinadas, ya tenemos, contamos con algunas vías del país que están ya bloqueadas, pero mañana sí salimos masivamente con todos nuestros logos y consignas y ya sabemos que ese es el objetivo principal, preservar la vida de las y los colombianos ante el uso de la violencia policiva y el crimen organizado del país. Como les dije antes, pues no basta que se haya renunciado Carrasquilla, que hay otras acciones que tienen que ser acompañadas. Creemos que una de las acciones es que la gente deje un día entero, y lo vamos a definir, de hacer transacciones en los bancos. Igualmente, otro día que la gente deje de comprar en las grandes plataformas, que compre en las tiendas de los barrios, es decir, un bloqueo también comercial y financiero para las entidades que han llevado el país a una debacle muy alta y a una bancarrota. Sabemos entonces y somos conscientes de que el país como está tiene serias dificultades económicas y recuerden que lo que sigue es un desabastecimiento de alimentos. Ya se ve en algunas regiones y para ello es muy importante que estemos preparados y preparadas porque va a haber un desabastecimiento bastante grande de aquí en adelante. Ya por lo menos en algunas regiones ya vimos la gasolina que también entra en su desabastecimiento y pues sigue ahora la alimentación. Entonces las condiciones van a estar bastante complejas. Rechazamos la actitud de este gobierno que no quiere dialogar con la población, ni con el comité de paro, ni con las centrales, ni nada, no quiere nada, sino él dice que con su misma bancada
o que con quienes estén de acuerdo en presentar alternativas de otra reforma. En ese sentido también queremos recordarles que la Central Unitaria de Trabajadores está protestando también contra la 1174, que en estos webinars las abogadas, los abogados nos lo explicaron prácticamente durante un mes completo, y tuvimos la oportunidad y las grabaciones de tener pormenorizado digamos, esta parte de la 1174. La salud viene haciendo mucho énfasis en que el 010 debe derogarse, igual que se dijo de la reforma tributaria. Derogar el 010 es una, digamos, una urgencia inmediata para el país. Y para el país, porque la salud en este momento está bastante compleja. El otro tema fundamental y que realmente lo vemos muy complicado es el tema de las vacunas. Ya muchas EPS no han iniciado en la segunda fase, algunas lo han hecho bajo presión, otras dicen que realmente no les ha llegado, y otras que inmediatamente pues lleguen nos informan, y mucha gente empieza a preocuparse por esta forma como se está brindando la vacunación en el país. Seguimos manteniendo la consigna de que es gratuita y para todos y todas que elijan vacunarse, y que hay que hacerlo. E igualmente el tema de la renta básica continúa siendo básico en esta emergencia para que la renta básica realmente sea una realidad en Colombia. Muchos países resistieron la pandemia en Europa porque tenían renta básica, y pues a pesar de todo ello, ustedes vieron cómo murió de población en este tiempo. Claro, no olvidemos que el tema del mundo de este modelo y el capitalismo, que hoy ya se acaba, que no avanza hacia nada, que no tiene cómo desarrollarse, ha llevado a la gente a una mortandad bastante grande, y en los países donde realmente creían desarrollados, pues vieron toda la escasez y lo poco que brindaba este modelo para las personas de cualquier país y del mundo. Entonces, en ese sentido, la Central ha tenido la consigna también del cambio de modelo, que sea un modelo más sostenible y más sustentable. Para ello, pues, hemos dado a conocer algunos debates importantes frente a lo que debe ser un modelo sostenible y sustentable frente a un mundo que ya no tiene más para dónde echar en materia de desarrollo. El otro punto que nos parece importante dentro de esta etapa, fuera de la renta básica, es el punto de las pequeñas y medianas empresas, es decir, invertir en pequeñas y medianas empresas. Para la Central Unitaria de Trabajadores prácticamente tener empleos, aumentar la tasa de empleo y mirar que lo primero que colapsó en la pandemia fue eso. Eso fue lo que hoy realmente vimos, que fue complicadísimo, fue lo primero que se cerró, y lo que tenía abierto o aumentando las cifras de empleo eran las pequeñas y medianas empresas, pero fueron las primeras que cayeron en esta pandemia. En ese sentido, la bancada alternativa, la bancada de la esperanza, pues nos van a acompañar con consultas muy importantes sobre qué podemos hacer. No dialogar con ellos, con Duque, porque si Duque no retira la fuerza pública del país, o por lo menos esa estrategia que asumió de crimen organizado, no creemos que sea viable también, pues, conversar con él en otros términos, fuera de exigirle incluso que él debe irse, debe dejar de ser el presidente de este país. Esas son como las, digamos, las apuestas que tiene la Central Unitaria de Trabajadores. Igualmente invitamos a que hombres y mujeres que hoy estamos aquí, pues desde mañana nos vinculemos a todas las movilizaciones, nos vinculemos ampliamente a todas
los movimientos y las organizaciones que tiene la población, vinculemos la gente en la región al comité de paro para que actuemos más organizados, no más homónimos, no más hegemónicos, porque sabemos que cada uno tiene sus dinámicas, pero sí una coordinación central hacia objetivos muy comunes, como es, por ejemplo, lograr que nos reciban con el pliego de emergencia y cumplan una tarea de estas, que el gobierno recaude derogue la reforma tributaria anterior del 2019, porque si la deroga, en lo que las empresas tienen que poner de impuestos, que él las exoneró, recoge lo que se requiere para el déficit que hoy va dejando la pandemia en el país. Igualmente, en aquellas personas que tributan menos y tienen muchos recursos, pues que ahí también saque los recursos que se requieren, y de las zonas francas, de las negociaciones con multinacionales e internacionales en el país. Es decir, los dineros están para sacarse de todos los lados. No es una reforma tributaria donde recae en la clase media, que si nos ponemos a pagar el IVA no alcanzamos a comer, y muchos ni el arriendo o a sostener lo poco que nos queda. Eso entonces, las y los invitamos a que nos ayuden a coordinar en las regiones también las ayudas sanitarias y humanitarias, y a vincularnos a todas las expresiones que hoy hay con nuestra identidad de sindicalistas, hombres y mujeres sindicalistas, acercarnos a todos estos movimientos, decirles que somos de la Central y del Comité Nacional de Paro, que estamos dispuestos a acompañar todas las expresiones y respetar su diversidad, y que estas son nuestras apuestas. Yo entonces dejo ahí para que ustedes tengan lugar a escuchar hoy lo que este paro nos acompaña. Queremos, además de esta coyuntura, pues las abogadas han preparado hoy un día especial para que acompañemos nuestras expresiones y para que nos llenemos de esperanza en muchas de nuestras actuaciones. Y bueno, un abrazo para todas y todos en este Facebook Live. Sabemos que hay mucho miedo, tenemos miedo de todas las formas, un miedo por la enfermedad, un miedo por la no atención, un miedo por la orfandad que nos va a dejar en un país que no tiene nada, y un miedo de una crisis económica bastante alta que ya empieza a percibirse, o de la llegada de una hambruna que ya mucha gente le teme. Ustedes van viendo cómo la gente se va masivamente a los mercados porque teme que entre tantos encierros, entre tantas dificultades de acceso a los alimentos, se vayan quedando sin recursos para alimentarse en sus casas. Entonces, hoy es un día que es bastante complejo. Desde la Central Unitaria de Trabajadores les enviamos un saludo muy especial a todos los compañeros y compañeras del equipo jurídico del país, a todas las personas que han logrado vincularse con nosotros y nosotras en este esfuerzo tan grande que tenemos con nuestras abogadas para explicar cada momento, cada ley, y tenerlos a ustedes al tanto en este país. Hoy veremos el decreto 344 que viene imponiéndose frente a los permisos sindicales, y hoy podemos hablar ampliamente con nuestro abogado. Entonces, doy la palabra a Alice y Miriam y a Stephanie. Nuestras abogadas nos prepararon este día muy especial. Una feliz tarde para todos y todas. Gracias, Ligia. Buenas tardes a todos los compañeros y compañeras que hoy están en este espacio de los martes, al doctor Manzano, que ya lo tenemos aquí también. Antes de comenzar nuestra charla, me gustaría un segundo, doctor Manzano, me das ahí el espacio. Quisimos traer un tema que ha sido un himno desde el año 2019. Esta es una banda de rock de los años 80 que fue muy importante en Chile y en toda Latinoamérica.
Y este del baile de los que sobran es un canto como a esa desigualdad que hoy estamos viviendo y que fue un himno el año pasado en la Marcha de Chile 2019, luego la retomó en 2020 y Colombia también la ha hecho, entonces esta es una toma que se hace hoy, la dejo para que reflexionemos. Gracias, Alex. Miriam, ¿puede ampliar la imagen? Es que se ve pequeña. Alex, por favor, ¿la amplías? En el otro es. Más de caminar. Pantalla completa. Sin novedad. Mis amigos se quedaron igual que tú. Este año se les acabaron los juegos, los 12 juegos. Únanse al baile de los que sobran. Nadie los va a echar de más. Nadie nos quiere ayudar de verdad. Jueguen a estudiar. Los hombres son hermanos y juntos deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros colores y juntos y dejaron a mis amigos cambiar de los que sobran. Nadie nos va a echar de más. Nadie nos quiso ayudar de verdad. Hey, conozco unos cuentos sobre el futuro. Hey, el tiempo en que los aprendí fue el más seguro. Bajo los zapatos, barro más cemento. El futuro no es ninguno de los prometidos en los 12 juegos. A otros le enseñaron secretos que a ti no. A otros dieron de verdad esa cosa llamada educación. Ellos tenían esfuerzo, ellos tenían dedicación. ¿Y para qué? Para terminar bailando y pateando de los que sobran. Nadie nos va a echar de más. Nadie nos quiere ayudar de verdad. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Hey, conozco unos cuentos sobre el futuro. Hey, el tiempo en que los aprendí fue el más seguro. Únete al baile de los que sobran. Nadie nos va a echar de más. Nadie nos quiso ayudar de verdad. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Únete al baile. La 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 la. De los que sobran.
Bueno, hasta ahí les dejamos este mensaje con esta banda de rock de los años 80 que se llamaba Los Prisioneros. Alice, tienes la palabra. Alice. Hola Miriam, gracias. Hola. Qué pena, es que tuve un pequeño problema técnico. Sí, ya tenemos Muy buenas aquí al tardes doctor para Manzano. todos y todas. Mi nombre es Alice Telles. Reciban un fraternal y caluroso saludo de parte de su central en medio de estos días de lucha frente a un gobierno desmedido e inhumano. Queremos comentarle que su central sigue en primera línea en estas movilizaciones, en esta lucha que llevamos hace más de 5 días. Bueno, teníamos la intención de, pues yo tenía la intención de darles un pequeño informe sobre las movilizaciones que se han presentado, pero pues pienso que con el informe que nos dio Ligia, pues es suficiente. Entonces me permito presentarles a nuestro expositor del día de hoy, el abogado Sergio Manzano Macías. Él es abogado de la Universidad Autónoma de Colombia. También es docente universitario de la especialización en otología y bienestar animal de la Universidad Agraria de Colombia, candidato a magíster en Derecho Procesal Penal de la Universidad Sergio Arboleda y magíster en Derecho Ambiental y Sociedad de la Universidad Autónoma de Barcelona, España. También es gerente de la firma de abogados de la organización Manzano y Manzano, empresa con más de 30 años de experiencia al servicio del magisterio oficial y de los trabajadores. Actualmente es asesor jurídico del sistema de maestros del Casanares, CIMAC, y del sindicato del magisterio de Nariño, CIMANA, de la Federación Nacional de Directivos de Docentes de Colombia, FENDIDOC, entre otras. Él es quien va a ser nuestro expositor de este tema tan importante y que ha sido de gran coyuntura en estos días, pues, de movilización. Doctor Manzano, tiene el uso de la palabra. Alice, muchas gracias. Compañera Ligia Inés, muchas gracias por la invitación. A la doctora Miriam y a todos y a todas, un cordial saludo de parte de Organización Manzano y Manzano Limitada. Primero, pues dar nuestro saludo solidario y un saludo solidario y combativo por este paro ya nacional indefinido que se ha cernido en el país, producto, como bien lo decía la doctora Miriam y Alice, de un gobierno indolente que está mucho más pendiente de los 5 actos vandálicos en los medios de comunicación que de los millones y millones de voces ciudadanas de la protesta social que le está diciendo al gobierno que el mensaje claro no es que retire la reforma tributaria para que presente otra reforma tributaria, sino que no hay reforma tributaria, que no queremos proyecto de ley 010 del año 2020, que se tiene que sentar a negociar con el Comité Nacional de Paro el pliego nacional de emergencia y por ende acertada la decisión de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, acertada la decisión de FECODE, acertada la decisión de FENDIDOC en continuar con este paro nacional y por supuesto nosotros también acompañándolos no solo desde las redes sociales, desde los documentos, sino también desde la acción, marchando hombro a hombro con ustedes, pues estaremos el día de mañana nuevamente en las calles 5 de mayo en esa gran toma a ciudades capitales y a ciudades importantes. Número 2, que es responsabilidad de este gobierno la ola de violencia que se está suscitando, la ola de muertes. Y por ende, esto es un reflejo del presidente Iván Duque, del Centro Democrático, y que por lo pronto lo que está haciendo es encendiendo la llama de un pueblo con hambre, de un pueblo que ya no aguanta más. Y tercero, pues ya para entrar en materia de una manera muy rápida, simple y sencillamente
dejar claro que el decreto 344 del año 2021, sobre el cual se cernían todas las expectativas que tenían las centrales de trabajadores, que tenían los compañeros aforados, que tenían los compañeros o que tienen los compañeros con permiso sindical, no hizo más que extender simple y sencillamente una tramitología dentro del canon o dentro del trámite de los permisos sindicales. Así que no nos hagamos a grandes voces, a grandes luces de lo que significa este decreto 344, que entre otras, lo que también va a significar es de manera reglamentaria una posibilidad en no negarse, pero sí restringirse los permisos sindicales para los compañeros miembros de las juntas directivas, de las subdirectivas, como quiera que se incluyen principios como la razonabilidad y la proporcionalidad. ¿Qué es lo que vamos a ver? Pero para que entendamos un poco ese desarrollo, es necesario que veamos esto de dónde sale y hacia dónde conduce y el por qué la modificación que hacen del decreto anterior, lo único que está estableciendo principalmente son términos para responder. ¿Y qué pasaría si se presentan solicitudes incompletas? Es lo único que sumó el gobierno nacional en contravía de lo que se acordó con la Mesa Nacional el 24 de mayo del año 2019. Y esto también es un mensaje absolutamente claro de cómo este gobierno está manipulando los acuerdos con las centrales obreras, cómo los está manipulando no solamente a nivel político, sino a nivel jurídico, para darse el gran sofisma de distracción de que se cumplen los acuerdos y que los trabajadores no tienen por qué estar parando. Esto es un motivo más del por qué se necesita la movilización social y por qué todos los trabajadores y trabajadoras, por qué la Central Unitaria de Trabajadores en cada una de sus juntas directivas, subdirectivas, regionales, departamentales, etcétera, tiene la necesidad de convocar a todos los trabajadores y trabajadoras. Así que me va a permitir compartir pantalla con ustedes para mostrarles de dónde sale esto. Voy a desactivar acá este video. Perfecto. Circular externa conjunta 0098 del año 2007, que ustedes mejor que yo la conocen. Y es precisamente la orden o la instrucción que salió del antiguo Ministerio de la Protección Social, hoy Ministerio del Trabajo, frente a los lineamientos para el otorgamiento de los permisos sindicales para los empleados públicos. Estamos hablando que en el 2007, pues solamente existía una leve referencia normativa a un decreto, cuál es el decreto 2813 del año 2000, que reglamentó el artículo 13 de la ley 584 de 2000. Ya vamos a pasar ese decreto. Producto de ese decreto y de esta circular externa conjunta, como quiera que existían tantas ambivalencias en la pronunciación, tanto por la rama judicial, distintos pronunciamientos que se efectuaban en acciones de tutela, frente a los pronunciamientos que tenían el Departamento Administrativo de la Función Pública, Ministerio de Educación, Ministerio de la Protección Social, expiden este comunicado. Y esto hacia lo que lleva es en una especie de unificación hacia dónde tendría que estarse dirigiendo el otorgamiento de los permisos sindicales en el sector público con los lineamientos que se esbozan, precisamente que son para quienes están designados en la organización sindical para atender responsabilidades propias del ejercicio del derecho de asociación sindical, un derecho considerado fundamental no solo por la Corte Constitucional, sino como lo vimos el año pasado, por la misma Corte Suprema de Justicia en la Sala de Casación Laboral. Segundo, que los permisos deberían ser solicitados por el representante legal o el secretario general de la organización sindical con un tiempo de antelación, que se debían otorgar mediante acto administrativo expedido por el nominador con fechas de inicio y culminación del permiso, que si no se cumplía con los requisitos del decreto 2813 del 2000, pues que lo iban a devolver a la organización sindical informando que hacía falta y que la única forma en la que se podía negar o limitar un permiso
es demostrando mediante acto administrativo no motivado que con la ausencia del servidor público se afectara el funcionamiento de los servicios, ojo, sin que sea posible en forma alguna superar esa ausencia. Eso es lo principal que se tenía dentro de esta circular externa conjunta 0098 del 2007, y eso fue lo que buscó el acta de acuerdos en el acuerdo 19, que fue la petición general 6 de los permisos sindicales. Esto fue a lo que se comprometió el gobierno nacional. Ojo, respetando el principio de progresividad, y el principio de progresividad no es como lo entiende el gobierno nacional. El principio de progresividad es la ampliación de los derechos y garantías fundamentales reconocidos por la Constitución Nacional, por las leyes y por la jurisprudencia de las altas cortes, en especial de la Corte Constitucional. Pues el gobierno se comprometió que dentro de los 2 meses siguientes, pasaron 2 años siguientes, a expedir el decreto que modificara el decreto 2813 del año 2000, en el que se regulan los permisos sindicales, con el fin de establecer, ojo, términos, que está bien, y condiciones para las solicitudes de los permisos, teniendo como referente o como piso mínimo la circular conjunta 0098 del año 2007. Se creía y se entendería que hacia allá debería derivar una progresividad en los derechos. Pero miremos hacia dónde fue esta progresividad de los derechos. Y es esto. ¿Están viendo todos en paralelo el decreto 2813 del año 2000 y el decreto 344 del año 2021? Sí, sí, Sergio. Listo. Este trabajo es muy sencillo. En esto les voy a decir, me demoré 5 minutos. No hay que tener mucho tiempo revisando este decreto 344 del año 2021, que modificó el 1072 del 2015 en su capítulo 5, título 2, parte 2, libro 2, decreto único reglamentario del trabajo, frente a lo que modificó efectivamente el decreto 2813 del año 2000. Y por eso se los voy a presentar de manera separada. ¿Qué tuvo de adiciones? Número 1, que cumplen con el compromiso pactado también en el Acta de Acuerdos Nacionales, en que el reconocimiento sindical en los actos administrativos en los cuales haya tenido participación las organizaciones sindicales, así se va a determinar en cada uno de los encabezados, o llamémoslo así, en la parte considerativa de esos decretos. Así que lo que estableció el gobierno nacional es que efectivamente, 1, hay un reconocimiento a los permisos sindicales remunerados en las 2 sentencias T464 del año 2010 y la T063 del año 2014, y que luego en el marco del diálogo se acordó, se consensuó con las organizaciones sindicales que se iba a expedir este decreto, y que en cumplimiento de ese acuerdo pues se hace necesario expedir un nuevo decreto. Punto. Eso es lo único que modifica en torno a la parte considerativa. Y ya entrando en el cuerpo o en el texto del decreto, la modificación que hay es muy poca. La primera de ellas, que es una modificación que inclusive va a ir en contra de los permisos sindicales, que los han llamado algunos de carácter permanente, que permisos sindicales permanentes no existen, como lo vamos a ver ahora, sino en los permisos anuales o semestrales, es que dentro del primer artículo antes se establecía que se concedan permisos sindicales remunerados necesarios. Ahora en este decreto 344 lo que establecieron es que se concedan permisos sindicales remunerados razonables, proporcionales y necesarios. Y frente a esto, inmediatamente tenemos que remitirnos, voy a estar brincando las pantallas para que ustedes tengan como esa relación, es que los permisos sindicales, para mirar ese criterio de razonabilidad o ese criterio de proporcionalidad, debemos acudir a los pronunciamientos jurisprudenciales, en especial
la sentencia T-464 del año 2010 y la sentencia T-063 del año 2014. Y adicional a ello, a los conceptos que expidió el Departamento Administrativo de la Función Pública, en especial al concepto 1589-21 del año 2020, del 27 de abril del año inmediatamente anterior, donde lo que manifiestan frente a la proporcionalidad y la necesidad es un criterio supremamente ambiguo. O sea, aquí no hubo ni siquiera una definición clara por parte del Ejecutivo, que ese era uno de los objetivos en que se expidiera ese decreto, o el decreto 344, es que se defina qué significa razonable y qué significa proporcional. Porque efectivamente no es lo mismo que una subdirectiva de un sindicato en el cual apenas o a duras penas se tienen 25 o 26 afiliados, se esté solicitando un permiso sindical de carácter semestral en el que cobije toda la jornada laboral para el ejercicio de las actividades sindicales a una organización sindical la cual tiene dentro de sus afiliados, ejemplo, en un departamento, 4.000 o 5.000 miembros que están afiliados a la organización sindical y que por lo tanto el representante de la organización sindical debe desplazarse por todo el departamento o, como está sucediendo en pandemia, debe estar acudiendo a 2, 3, 4, 6, 10 reuniones de carácter sindical al día durante todos los días laborales e inclusive los fines de semana. Sin embargo, el criterio de razonabilidad y proporcionalidad no nos lo define. Simple y sencillamente, si ustedes buscan en las sentencias de la Corte Constitucional, lo deja de una manera en que sean razonables, muy razonables, en que sean proporcionales y no desproporcionados. Y eso quedó al libre arbitrio y albedrío de las entidades públicas y especialmente de los nominadores. Por eso sigue quedando atado, igual que sucedía con el decreto 2813 del año 2000, al querer político del gobernante de turno. Llámese el alcalde, llámese el gobernador, llámese el secretario del despacho, llámese el ministro o ministra de Educación, etcétera, etcétera. Número 2, pues siguen siendo los beneficiarios de los permisos sindicales es las organizaciones sindicales. Así que esta es una garantía que tienen las organizaciones, no que le corresponde a la persona en sí misma, sino que le sigue correspondiendo a la organización sindical. Perdón, voy abriendo mientras tanto el chat. Sí, claro, eso es terrible para el ejercicio porque al final no se ha avanzado mayor cosa. Tercero, el artículo tercero, que es el artículo 2.2.2.5.3, el reconocimiento sigue siendo para el nominador o el funcionario que éste delegue, no se modifica absolutamente nada y la única modificación es la obligación para las entidades públicas en que ya no es conforme al artículo primero del decreto, sino conforme al artículo 2.2.2.5.1, que viene a ser lo mismo. Y aquí hay una pequeña modificación en el orden en el que va establecido el decreto. Este parágrafo que está en el artículo 2813 del año 2000, que establece los permisos sindicales que se hayan concedido a los representantes sindicales de los servidores públicos continuarán vigentes sin que ello impida que en su otorgamiento pueda ser concertado con las respectivas entidades públicas, lo pasaron más abajo. Solo que aquí pusieron un parágrafo en los cuales los permisos sindicales adicionalmente pueden ser o se podrán conceder para que se representen jornadas de capacitación relacionadas con su actividad, teniendo en cuenta las necesidades del servicio. Pero ojo, ¿cómo así que se conceden permisos sindicales para jornadas de capacitación? Si las jornadas de capacitación
son una garantía que tienen las entidades públicas dentro de sus respectivos pliegos de solicitudes. Entonces aquí nos sumaron algo que no correspondía al ejercicio del permiso sindical. Perdón, pero es que hay un micrófono, ya, gracias, había un micrófono abierto. No correspondía al ejercicio del permiso sindical, lo metieron como si fuese un permiso sindical, cuando esto debe ser un permiso del patrón, un permiso del empleador, conforme al Código Sustantivo del Trabajo. Lo metieron ahí. Y aquí viene lo que adiciona, todo lo que ustedes van a ver al lado derecho, que es el término para el otorgamiento de los permisos sindicales, que son términos que establecieron conforme a 5 días, 3 días, 1 día, 2 días, etcétera, etcétera. Los permisos sindicales se solicitan por escrito por presidente o secretario general, mínimo 5 días previos, dice, para la fecha a la cual se solicita el permiso, cuando se trate de delegados previstos en estatutos, y de 3 días previos a la fecha cuando se trate de directivos a efectos de que el empleador los pueda autorizar. El nominador dentro del día anterior a la fecha de inicio del permiso y dentro de la jornada laboral, para que no le estén notificando a las 10 de la noche diciendo que lo van a negar, debe decidir de fondo y de manera motivada la solicitud presentada y notifica a la respectiva organización sindical la decisión adoptada. Y pues el acto que concede el permiso debe indicar nombre del servidor a quien se le otorga el permiso, finalidad y término de su duración. 3 parágrafos. Primero, casos excepcionales en los que media justa causa se puede solicitar no con 5 o con 3 días, sino con 1 día de anticipación, indicando los motivos. Número 2, para participación de empleados públicos en asambleas de la organización sindical, presidente o secretario general informa con 5 días de anticipación. El tercero, que es la única ganancia, y la única ganancia es dentro de lo que significa este decreto 344 del año 2021, que repito, en un análisis muy a conciencia, muy sesudo de lo que significa este decreto, no hubo más avances que un tema simplemente procedimental, el establecimiento del parágrafo tercero. Y ojo que este parágrafo tercero lo que va a dar es para eventuales protecciones, bien puede ser por acciones de cumplimiento, bien puede ser por acciones de tutela. Y es que la única razón por la cual se puede negar o limitar el permiso sindical es demostrando mediante acto administrativo motivado que con la ausencia del servidor público se afectará el funcionamiento y servicios que debe prestar la entidad a la que pertenece. Y ojo con el llamado, sin que sea posible en forma alguna superar la ausencia. Y llamo poderosamente la atención en esto, porque es que, ejemplo, en las secretarías de educación lo que están diciendo es que no se puede hacer mediante horas extras, porque si le otorgan un permiso a un representante de una organización sindical, deben cubrir esa vacante. Y entonces no pueden nombrar provisionales ni lo pueden hacer mediante el sistema de horas extras. Y lo que el decreto está diciendo es otra cosa. Dice, sin que sea posible en forma alguna. Así que si es posible, o bien sea mediante provisionales en provisionalidad temporal, o mediante el sistema de horas extras, el cubrir la ausencia del servidor o del empleado público al cual se le concede el permiso sindical. Esto es lo único que nos quedó dentro del decreto. Y quiero ser bien claro en que de todo el texto normativo, si hay algo que resaltar, ojo, si hay algo que resaltar, es que ese parágrafo tercero es la tabla de salvación. ¿Por qué? Porque hicieron caso a la circular conjunta 0098 del año 2007. Luego, ¿qué pasa cuando la solicitud está incompleta? Entonces, si está incompleta, se va a devolver para que la vuelvan a radicar. Simple y sencillamente. Luego, artículo cuarto es el mismo artículo 2.2.2.5.6, el efecto de los permisos sindicales, que es el mantenimiento de derechos salariales y prestacionales, así como los derivados de la carrera en cuyo registro se encuentra inscrito. Y ojo, eso significa que si existen sobresueldos, bonificaciones, remuneraciones adicionales, al tener el mantenimiento de derechos salariales y prestacionales, se le deben mantener al compañero o a la compañera que se le otorgue el permiso sindical.
que esa fue una de las grandes peleas que se dio, pero que lamentablemente sigue correspondiendo al arbitrio o al ánimo de las entidades territoriales, de los regentes de las entidades territoriales. Y si se dan cuenta, el parágrafo que les decía que estaba antes en el artículo 3º del decreto 2813 del año 2000, lo que hicieron simplemente fue bajarlo para que quedara dentro de los efectos de los permisos sindicales. ¿Ya? Y la vigencia quedó igual. Quiere decir que modifica el decreto 1072 del año 2015 y por ende modifica el decreto 2813 del año 2000. Eso es lo único que pasó. Pero ¿eso qué significa? Palabras más, palabras menos que nos dejaron en el aire. Y nos dejan en el aire, vuelvo y repito, al real querer saber y entender de las entidades territoriales que están tomando como tabla de navegación el concepto 158921 del Departamento Administrativo de la Función Pública. Y este es para tenerlo claro frente a si los permisos sindicales pueden ser por un año continuo y las sanciones disciplinarias. Al final de echar el Departamento Administrativo de la Función Pública todo el carretazo que siempre echa, que es solamente una transcripción normativa, cita la sentencia del año 2008 de la sección segunda del Consejo de Estado, así como cita la sentencia de febrero 17 de 1994 para determinar que los permisos no pueden ser de carácter permanente, que los permisos deben estar mediados por el tiempo y deben estar, conforme a la Corte Constitucional, regulados o reglamentados por los principios de necesidad y proporcionalidad, y que frente a ello pueden existir permisos que puedan comprender jornadas laborales enteras que se extiendan. Mire lo que dice, por varios días o semanas o incluso meses en casos especiales. Considera la sala que dependerá en cada caso de los criterios antes expuestos, necesidad, afectación del servicio y razonabilidad, puesto que si la actividad sindical así lo requiere, la solicitud no es desproporcionada y la afectación del servicio puede ser superada por la administración por otros medios. Y luego habla sobre que no podrá negarse el permiso sindical. Cabe la pregunta, y este es el quid del asunto. ¿Qué significa necesidad? ¿Qué significa afectación del servicio? ¿Y qué significa razonabilidad en distintas entidades del Estado? No es lo mismo, y en esto debemos ser claros, no es lo mismo en una planta de 320,000 maestros dar ejemplo 15, 20, 50, 100 permisos sindicales a en una planta de 1,000 trabajadores estar pidiendo 50 permisos sindicales. Por ende, lo que hizo el gobierno nacional a través de este decreto 344, creemos nosotros, es enredar la pita. Y para ir al final, esta presentación, compañero José, creo que está quedando grabada, porque todo esto es material que se extrae de internet. Yo les comparto ahorita los documentos, no se preocupen, más que presentación. No aplica para funcionarios del sector privado. Acordémonos que el decreto 344 es exclusivamente para empleados públicos, porque modifica el 2831 del año 2000. Pero lo que nos queda es un sinsabor en que el gobierno nacional al final lo que hizo fue lo que quiso y no tuvo ninguna consideración de los permisos que se han otorgado anteriormente, de la justificación constitucional del por qué, por ejemplo, si se pueden otorgar permisos para el caso de los educadores por calendarios académicos, para el caso de los demás empleados por periodos laborales que inclusive no van a conllevar años completos, porque al final de cuentas deben tener en cuenta las vacaciones, bien sea colectivas o bien sea las vacaciones individuales, sino que simple y sencillamente lanza una normatividad que deja al garete, deja el real entendimiento del nominador.
y muchas veces los funcionarios de nivel medio, en este caso las oficinas asesoras jurídicas, como nos está pasando en varios municipios del país, se convierten en una talanquera, se convierten en un palo en la rueda para que se puedan conceder unos permisos que al final de cuentas ni siquiera le van a costar a las entidades públicas, sino que proviene directamente de recursos del Sistema General de Participaciones. Sin embargo, ojo con esto. En ese sentido, también es cierto que este decreto debió haber tenido en cuenta el origen de los recursos para poder estar hablando de este tipo de reglamentación. Las entidades territoriales, departamentales, municipales y distritales se escudan en otorgar permisos sindicales para los empleados territoriales, contralorías, personerías, etcétera, es en la falta de recursos, en que si otorgan un permiso sindical tendrá que salir de los propios recursos de dónde va a suplir ese cargo. Las entidades del orden nacional le rebotan la pelota para las cargas impositivas de los empleados del orden nacional a las entidades territoriales para que siga ese mismo círculo vicioso. Así que si ustedes se pueden dar cuenta, este decreto 344 del año 2021, más allá de estar respondiendo preguntas, crea nuevos interrogantes, y eso pasa, para concluir, simple y sencillamente por la posición tecnócrata que tiene el Estado en no consultar a las organizaciones en la redacción de estos decretos. Simple y sencillamente sacan la norma como si fuese un simple y leve cumplimiento de un deber. Eso es lo que yo tenía para decirles. Frente a ello, que, a ver, diferencia de aplicación de este decreto entre empleados públicos y empleados estatales, que suelen ser diferenciados en la práctica. Ojo con esto, ojo con esto. No hay diferencia, porque frente a eso el decreto 344, en su artículo primero, lo que establece es que le es aplicable a las entidades públicas de todas las ramas del Estado, órganos autónomos, organismos de control, organización electoral, universidades públicas, entidades descentralizadas y demás entidades y dependencias públicas del orden nacional, departamental, distrital y municipal, es decir, cobija a todos los empleados del Estado, todos los empleados públicos a nivel estatal, sin importar la forma de su vinculación. Pero es claro que acá no nos incluyen, que esa es la segunda diatriba de esto. Número uno, ¿qué pasa cuando los empleados públicos son provisionales? Y que frente a ello, pues ya lo ha denunciado la Central Unitaria de Trabajadores, más del 60% de los empleados públicos, podría yo llegar a aproximarme de manera exagerada, están en provisionalidad. ¿Qué pasa con aquellos que son contratados por contratos de prestación de servicio? ¿Qué pasa con las juntas directivas de las organizaciones de primer nivel o de primer grado, de segundo grado, con las federaciones, con las confederaciones, etcétera? ¿Qué va a suceder en el caso, por ejemplo, de la educación con la Internacional de la Educación? Nada de eso nos lo resuelve. ¿Qué va a pasar con las comisiones especiales que se tienen en las organizaciones sindicales? Ejemplo, en la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, con el Centro de Investigación y Estudios Docentes, que hace parte del quehacer sindical y que, por lo tanto, si bien no son representantes directos de la organización sindical, sí están cumpliendo, por el tamaño de la organización, una de las funciones adscritas o para las cuales fue creada la organización sindical. Y asimismo, dentro de la Central Unitaria de Trabajadores, dentro de la Federación Nacional de Directivos Docentes, etcétera, etcétera. Así que miren que esto simple y sencillamente fue un plumazo para poner términos, sí poner una consideración bien especial en cuanto a que no se podían negar permisos sindicales, a no ser que fuesen por una razón motivada y suficiente, en la cual no se puede encontrar una solución para suplir esa ausencia de ese empleado. Y número 3, deja más preguntas que afirmaciones. Eso es
básicamente el decreto 344 del año 2021. Lamentablemente no hay mucho más que se pueda considerar en ese sentido, dado, digamos, pues la complejidad del tema. Seguimos esperando en ese sentido es que se cumpla a cabalidad del acuerdo, y por eso es que se debe seguir en las calles en este paro nacional. El gobierno no cumplió. El gobierno simple y sencillamente sacó unos términos en los cuales se tienen que responder las peticiones, pero no cumplió en torno al principio de progresividad los permisos sindicales de los empleados públicos. Muchas gracias, doctor Manzano. Alice, está bueno. Entonces, quienes quieran hacer preguntas, aclaraciones, por favor. Si hay otras entidades que nos puedan ayudar, que nos puedan, perdón, que puedan preguntar, pues lo pueden hacer en este momento. ¿Quién ha tomado el uso de la palabra? Por ahora nadie, Ligia. Para los compañeros que nos solicitan la grabación de esta conferencia, yo creo que al término de un día, 2 días, ya estará subida en la página de la central unitaria CUT-CTC, para que ahí puedan obtenerla. Pues las preguntas que se formularon en el chat del webinar, el doctor los fue resolviendo a medida que se iban formulando. Entonces, no sé si alguno de ustedes, compañeros, tenga una pregunta para formularle al doctor Manzano. Si no, pues, Ligia, tienes el uso de la palabra. Agradecerle al doctor Manzano la participación, siempre colaborándonos en estos espacios que de verdad apreciamos mucho, ya que tiene unos aportes muy interesantes a los diferentes temas de los cuales ha sido convocado. Ligia, tienes el uso de la palabra. Bueno, entonces, cada día nos va quedando más clara la negativa del gobierno y su política antisindical a movernos permanentemente y a coartar la libertad de organización. Muchas gracias, doctor Sergio Manzano. Siempre usted nos acompaña en estos webinars con mucha claridad, y me parece que es pero muy, muy importante que todos y todas sepamos acá que estamos en este tema. Yo al doctor ya le había preguntado de todas las dificultades. Nos queda entonces muy claro es que se pueden otorgar temporalmente y también considerar la responsabilidad que tiene el dirigente sindical y la proporcionalidad incluso para estos permisos sindicales, que pues si es un sindicato pequeño y pide más permisos que su misma composición, a sindicatos tan grandes como los que tenemos y tan complejos, que tienen otras connotaciones, pero que de todas maneras son cambios que afectan profundamente los permisos sindicales que se venían dando con mayor tranquilidad para cumplir nuestra función como dirigentes sindicales. Quería mostrar esta charla porque hay muchas preguntas en el departamento jurídico sobre este tema y porque estamos contestando las demandas y los recursos de reposición ante la negativa de la solicitud que hemos hecho a las comisiones sindicales o entidades territoriales que las están realizando por 1 mes, por 2 meses y ya no anualmente como la veníamos percibiendo. Pero ya nos queda también muy claro qué nos corresponde seguir haciendo en este tema. Un adicional, Ligia, es lo siguiente. Por lo general, los dirigentes sindicales, las organizaciones sindicales están acudiendo a las acciones de tutela. Bien, no tanto cuando son negados los permisos, porque efectivamente el permiso no se puede negar, sino cuando ya lo rescinden y ya no lo dan de manera anual o de manera semestral, o ya lo dan por horas, etcétera. Y esto se va a convertir en un peligro. Ojo, lo quiero dejar aquí bien claro, porque los pronunciamientos
de constitucionalidad, los últimos que están saliendo, están avalando las actuaciones tendenciosas de las administraciones a todos los niveles, manifestando que si antes tenía un permiso donde le daban todas las horas laborales durante 6 meses o durante el primer calendario o durante el segundo, durante todo el año, no significa que eso constituya derecho adquirido y que por lo tanto el bajárselo, como sucedió por ejemplo con los compañeros de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Huila, que antes tenían un permiso por todos los días y luego se lo bajaron a 4 días a la semana, pues consideraron los jueces que efectivamente estaba bien y que por lo tanto no tenían por qué pelear, como diciendo, antes agradezcan que les dieron algo. Entonces, empezar a atacar estos actos mediante acción de tutela puede convertirse en un riesgo a tal punto que empiece a existir jurisprudencia que habilite el que se recorten los permisos que ya están concedidos. Porque acordémonos que estamos en un país donde aquí los jueces, tanto constitucionales, que son todos los jueces de la República, como la jurisdicción de lo contencioso administrativo y la jurisdicción laboral, ha venido cambiando, ha venido mutando a la negativa de los derechos de los trabajadores, pues producto obviamente de, de explotar un Estado que lo que busca es minimizar la totalidad de los derechos de los trabajadores. Ya sabemos el tema de la tercerización laboral y por ende acabar con las organizaciones sindicales. El negar los permisos sindicales al final de cuentas va con miras a acabar las organizaciones sindicales para que al final nadie se esté postulando a una organización sindical, porque yo me imagino a Ligia, yo me imagino a la compañera Dori, me imagino a todos los compañeros y compañeras, pues, pucha, de pronto 6 meses yo hago mis labores también de conjunto con mi trabajo, pero estar efectuando eso durante 1, durante 2 años, durante 4 años de estar trabajando y estar efectuando labores, pues agota a cualquiera. Ese era como el último comentario que quería dejar. Muchas gracias, doctor Sergio. Y estos son motivos todavía mucho más claros para que continuemos en este paro permanente, para que la movilización de mañana sea tan contundente como las que hemos venido realizando y para que pues salgamos con toda nuestra indignación ante un gobierno que nos ha brindado tanta indiferencia. Una feliz tarde para todos y todas y muchísimas gracias y nuevamente muchas gracias, doctor Manzano. Alice, felicitaciones por este webinar tan rico, y a Miriam y a Esteban, que siempre nos traen unos temas tan oportunos para este momento. Muchas gracias. Miriam, ¿va a decir algo? No, Ligia, agradecer nuevamente al doctor Manzano por eso. Y estaremos... no, agradecer a cada uno de ustedes, compañeros y compañeras, por estar en este espacio, por sacar el tiempo. Vemos gente nueva que nos están acompañando, Diego Niño de CIMAC, José Betancourt. Alejo Reyes de sí, hay muchas personas que hoy he visto nuevas, agradecerles y nuestro agradecimiento sincero al doctor Manzano por esa disposición en acompañarnos en estos espacios. A todos ustedes, esperamos poderlos ver en 8 días. Igual yo... Ligia, muchas gracias, buena tarde. Yo dejé mi número telefónico en el chat, ya saben que cualquier pregunta que tengan, con el mayor de los gustos. Muchas gracias, hasta una nueva oportunidad. Gracias, Sergio, muy amable. Buenas tardes. Gracias por todos mis compañeros, que estén muy bien. Recuerden que el paro se mantiene. Firme, 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 combatiente. ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva!